¿Sí leyeron el capítulo 1? La Sí. verdad es que, ¿cómo? Sí, este capítulo hay que leerlo por ahí unas 10 veces para agarrarle cositas, porque tiene mucha información y es muy Sí. bonito, pero está como enredado. Entonces vamos a ver qué hacemos. ¿Se ve la presentación? Sí, Cris. Sí. Bueno, entonces Jueces capítulo 1. La introducción al libro de los jueces está entre los capítulos 1 al 3.6. Es más o menos la introducción, cuando todavía no ha empezado el periodo, lo que son los jueces como tal, pero hay varias cosas que ocurren y que dan como ese previo o esa introducción a lo que ocurre después con cada uno de los jueces o con la historia en general hasta el último, que es Sansón. También veíamos la semana pasada que la decadencia es en bajada, o sea, empieza más o menos y empieza a bajar, 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 y así está escrito el libro, pero la introducción también, o sea, empieza también así, empieza con algo más o menos y empieza a bajar. Y yo creo que esto es lo primero que tenemos que aprender, ¿no? Que la decadencia empieza poco a poco, y Jueces 1 lo muestra. Vamos a ver algunas cosas. No sé si ustedes se acuerdan, esta diapositiva la vimos el año pasado. Y cómo fue repartida la tierra, dice, fue por suertes, ¿se acuerdan? Y veíamos que el Señor había dirigido cada una de las suertes que habían echado allí entre el sacerdote y Josué, para que quedara delimitada el mapa, ¿no? Para que cada uno tuviera su tierra. Y habíamos visto esto, que había sido repartido por suertes. También había sido repartido de acuerdo a la cantidad de las personas, una parte desde Gilgal y otra parte desde Silo, y en Silo estuvo la casa de Dios durante un buen tiempo. Recordemos a Ana, cuando ella oró por Samuel, ella fue a Silo. Entonces, hubo un buen tiempo que estuvo allí como el centro. También vimos que descansaron y pusieron el tabernáculo en un lugar intermedio para poder ir allá a adorar a Dios. Vimos que Leví es la 13ª tribu, digamos, ella no hereda. Esto es a veces confuso porque uno dice, pero hay 12 tribus o hay 13 tribus, ¿no? Y resulta que sí hay 13 tribus. Pero recordemos que el Señor había pedido que los primogénitos fueran consagrados al Señor. Entonces la tribu de Leví representa a todos los primogénitos de todos los pueblos, y ellos están al servicio del Señor. O sea, ellos son del Señor porque están al servicio del Señor, porque son consagrados o representan a todos los primogénitos de todo el pueblo, y son los que hacen el ministerio, ¿no? El ministerio en el tabernáculo y en el templo. Y para ellos hay 48 ciudades y ellas debían conquistar esas ciudades. Entonces les son dadas diferentes ciudades. 6 de ellas eran las ciudades de refugio, coincidían las de los levitas con las de los de refugio, para que ellos hicieran el servicio de misericordia en ese caso. Pero bueno, muchos no lograron conquistar todas estas ciudades. Las tribus son elegidas por Dios hasta el final por amor de su nombre, a pesar del pecado. Y quería unir con esto lo que pasó en Josué y lo que va a pasar ahora en Jueces, porque es una sucesión, o sea, no se ha roto la historia, sigue la historia justo donde quedamos, que fue allí. Y recordemos que Josué había muerto. Y el versículo 1 de Jueces 1, si lo vemos allí, dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová. Y allí empieza Jueces. Otro paréntesis es, ¿qué es un juez? Y aquí hay algo muy interesante, es un gobernante, ¿verdad? Nosotros entendemos juez como el que hace nada más justicia, no el que gobierna, pero en la Biblia sí hay esta noción de juez como gobernante. Y aunque no hubo sucesor directo de Josué, hubo 70 ancianos siempre. De hecho, el Sanedrín era una herencia de estos 70 ancianos que siempre estaban. No sé si recuerdan que fueron elegidos cuando Moisés estaba muy cargado con muchos asuntos del pueblo, y el suegro le dice, mira, elige a unas personas que te ayuden a gobernar como asuntos menores, y ahí fueron elegidos los 70 ancianos. Y estos 70 ancianos siempre estaban, desde
el tiempo de Moisés y siempre estuvieron, aunque no se mencionan en muchos lugares, pero por ahí van apareciendo siempre hasta la historia de Israel. Siempre hay estos 70 ancianos que son como príncipes, o en algunos lugares se menciona como príncipes. Tener jueces o tener gobernadores demostraba una necesidad constante de depender de Dios, ya que eran intermediarios como Moisés y Josué. Aunque Moisés y Josué eran figuras como más marcadas y durante un tiempo, bueno, en la Biblia se ve más, porque realmente los jueces gobernaron mucho tiempo también. Y Moisés gobernó 40 años, entonces tampoco fue como tanto. Josué tampoco gobernó tanto, y muchos de los jueces gobernaron 23 años, 40 años, y se ve allí a lo largo del libro de los jueces, lo vamos a ver. Pero entonces ellos eran como esa figura para demostrar la necesidad constante de depender de Dios. Los jueces humanos nos muestran la imposibilidad humana de mantenernos sometidos a Dios. Y esto va para nosotros también, ¿verdad? Hoy en día hay muchos gobernantes, y hoy fue un día muy, muy marcado que se vio la desaprobación de muchas maneras, ¿verdad? Y justamente es la imposibilidad humana de mantenerse sometido a Dios. Y esto pasa entre nuestros gobernantes, pero también pasa en la iglesia, en las diferentes iglesias locales. Siempre debemos mantenernos sometidos a Dios, porque si no las cosas no van bien. Y en muchos momentos de la historia y en nuestra historia actual que estamos construyendo, se repite esto. Se repite que somos como humanos y no somos capacitados al 100% para gobernar sin la ayuda de Dios. Es necesario constantemente venir delante de Dios. Y el Nuevo Testamento nos enseña en varios lugares que oremos por las autoridades, que oremos por los líderes, que oremos por las personas que están en algún tipo de dirección, sea tanto digamos, en el gobierno como en la iglesia. El Señor dice en muchos lugares que oremos por los ancianos, por los obispos, por los líderes que están de alguna manera dirigiendo, porque humanamente es difícil gobernar sin estar sometidos a Dios, ¿verdad? Y como vamos a ver, como les decía, eso es muy actual la historia, ¿no? Y nos recuerda que debemos siempre estar sometidos a Dios para que las cosas pues vayan bien. Entonces, esta es la primera tarea que nos queda, ¿verdad? Orar por unos por otros, orar por las personas que están en eminencia, tienen algún cargo, porque la humanidad es difícil de controlar, y cuando hay un poco de poder o un poco de autoridad, esto se descontrola. Entonces es necesario estar en oración para que el Señor nos dé esa dependencia de Él, para estar sometidos a Dios. Y Jesús, aquí hay dos versículos, uno en Salmo 96 y uno en Hechos 17. No sé si uno de ustedes puede leer el del Salmo 96, 13. Salmo 96, 13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Él es el que sí va a juzgar con justicia, y justamente este es el paralelo entre los jueces y Jesús, que va a gobernar al mundo con justicia. Allí también está el Hechos 17:31. ¿Alguna de ustedes lo puede leer? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y ahí está claro que es Jesús el que va a gobernar un día con justicia, ¿verdad? Y Él es el único que puede guiarnos a pues, tener algún tipo de gobierno con justicia, y es Jesús, ¿no? Bueno, aquí hay un mapa. ¿Recuerdan este mapa? Ahí están todas las tribus. Ustedes saben que a mí me gustan los mapas. Ahí está la distribución de las tribus cuando Josué la repartió.
Y vamos a ver algunos de los lugares y es interesante ver, por ejemplo, que en el sur fue bien diferente la reacción o el tipo de conquista que siguió aquí en Jueces capítulo 1. Es bien diferente al norte. Entonces vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, consultaron a Jehová y él respondió. ¿Alguien que pueda leer Josué 24:31? Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Gracias, hermana Juan. Consultaron a Jehová y allí dice, sirvieron a Jehová los primeros, los que estaban justo debajo seguidos de Josué, ellos todavía se mantuvieron un poco fieles. Y el versículo 1 dice, consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá. Y no sé si han estado escuchando estos días el devocional, hay un paralelo bien grande entre Judá y José. ¿Sí? Y Judá siempre sale, siempre sobresale. Y Dios había elegido la tribu de Judá para que de allí salieran los reyes a partir de David, ¿verdad? Pero en este momento también estaba sobresaliendo Judá. Y entonces Dios dice que Judá tiene que subir. Y le dice, he aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Entonces Judá debe comenzar. Y como dentro de Judá, si lo ven aquí en el verde, en medio está Simeón. Entonces Judá le dijo a Simeón, venga, suba conmigo, vamos y peleamos mis batallas y después yo peleo con usted. Y él estuvo de acuerdo y subieron y ellos empezaron a conquistar parte de lo que les había quedado por conquistar. Y si ustedes ven aquí, el tamaño de la tierra de Judá era bastante grande. Entonces ellos empezaron a conquistar algunas ciudades. Por ejemplo, habla de Adonibesec, que era, Adonai es señor, ¿no? Entonces Adonibesec era el señor o el príncipe de Besec. Y hay algo muy interesante con este rey, y es que lo capturan y le cortan los pulgares, de los pies. Y entonces él dice, uy, yo hice eso con 70 otros y los ponía a comer migajas debajo de su mesa. Y él cuando le ocurre esto es como la venganza, pero un rey sin pulgares que no puede empuñar un arma porque necesita los pulgares y sin pulgares en los pies que le den equilibrio, digamos, ¿para qué sirve un rey así? ¿Verdad? No sirve para nada. Y entonces él murió en Jerusalén y Judá y Simeón conquistaron una parte de la llanura de Jerusalén. También, más adelante se dice en el versículo 21, dice más, el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el momento que se escribió esto. También mencionamos que con David fue el que conquistó Jerusalén. Por fin, después de todas estas conquistas, nadie había podido conquistar a los jebuseos y todos habían vivido con los jebuseos durante mucho tiempo. Jerusalén está como mitad en Benjamín, en la tribu de Benjamín y mitad en la tribu de Judá en este momento. Entonces, Judá conquistó, digamos, una parte, pero no pudo conquistar completamente Jerusalén y Benjamín tampoco lo hizo. Y esto se dice claramente, Benjamín no pudo conquistar a Jerusalén. Y estos dos, bueno, les fue más o menos bien. Y no sé si recuerdan la historia de Caleb y Otoniel, que Caleb, el ancianito Caleb dijo que él iba a conquistar a donde estaban los gigantes, ¿se acuerdan? Y él pidió el monte de Oreb, de Hebrón, perdón, que aquí está señalado. Él pidió la zona de Hebrón y era un monte y era de allí que habían visto ellos los gigantes y las uvas grandes y todo lo que habían ido a espiar. Era de esa zona. Y entonces Caleb, que sí había creído que ellos podían conquistar la tierra junto a Josué, él había pedido a Moisés que le diera esa zona.
¿verdad? Para que él la conquistara. Allí en Josué 20, en el capítulo 15, vimos que Caleb recibió Hebrón y él empezó a conquistar y él mató 3 gigantes que había allí, los hijos de Anak. Y él luego le dijo, había otra ciudad y él dijo, bueno, el que conquiste esa ciudad le doy a mi hija como premio. Y entonces Otoniel, el mismo Otoniel que es el primer juez, él fue el que era como medio hermano de Caleb, el hermano menor. Probablemente era hijo de otro papá, pero la misma mamá. Y entonces él conquistó esta ciudad y entonces Caleb le dio a su hija Acsa como esposa. Y allí de alguna manera hicieron las cosas bien. ¿Y por qué lo digo? Porque esta zona se ve que se conquista de una manera más o menos bien. Y hay una línea entre lo que es Judá, Simeón y Benjamín, bueno, y las demás tribus. Y allí es donde comienza un poco la decadencia. Entonces, preguntan a Jehová y él les dice, bueno, que empiece Judá, yo voy a estar con ellos, yo les voy a dar victoria. Y entonces Judá va, le dice a Simeón que lo acompañe y van juntos y ellos conquistan una parte de lo que había quedado de su territorio. Ahora vamos al punto 3. José, en el versículo 22 del capítulo 1. Dice que José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Y entonces pusieron espías en Betel, que es la ciudad que antes se llamaba Luz, allá por el tiempo de Jacob, se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad. Y le dijeron, muéstranos la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada. Y allá hay un pero. Si se dieron cuenta, allá hay un pero. En el versículo 25, a mitad de versículo, hay un pero. Y ahí es donde cambia la cosa. Dice, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. ¿Y qué dice el 26? Y se fue el hombre de la tierra de los Eteos y edificó una ciudad a la cual la llamó Luz. Y ese es su nombre. Entonces, esto fue algo de lo que pasó, era como el juego de muchos pueblos. O sea, primero los conquistaban y como había quedado una persona de allí con toda su familia, entonces él fue y puso otra ciudad exactamente lo mismo. Entonces, solamente cambió la ciudad de lugar y ya. Entonces, aparentemente estaba conquistada, pero no estaba conquistada porque fueron a montar otra al lado, que se llamaba igual y que realmente era lo mismo, o sea, eran enemigos igual. Entonces es interesante ver cómo ese juego pasa en varias ciudades, porque uno ve que han conquistado ciertas ciudades de las que están allí y después aparecen como enemigos. Y es justamente esto lo que está pasando, que los que quedan, porque el pueblo de Dios hizo misericordia con algunos, pues Rahab no fue así, pero muchos otros sí. O porque ellos no quisieron destruirlos completamente. Entonces, ¿qué pasó con el enemigo en la casa? Siguió haciendo mal, ¿verdad? Entonces Dios les estaba diciendo, miren, cuando ustedes conquisten una ciudad, por favor, destruyanla por completo. Saquen a todos de allí, porque si no, ellos le van a hacer mal a ustedes, ¿verdad? Y esto es una desobediencia parcial. Mejor dicho, es una obediencia parcial que se convierte en desobediencia. Y esto nos pasa muchas veces, ¿verdad? Porque a veces el Señor dice algo y nosotros tomamos una partecita. Y esa partecita que no tomamos puede ser mínima, pero va volviendo a ganar terreno en nuestra vida. Y entonces nos vuelve a conquistar. Y ese es uno de los problemas graves de nosotros como creyentes, que quizás no es algo grande que uno diga, uy, pero es que yo no he hecho esto. Mira, Señor, mira, yo no soy infiel, no mato a nadie, no hago esto, pero hay mentiras, hay chismes, hay cositas chiquiticas que van minando, pues, nuestra relación con el Señor. Y esas cosas chiquiticas van creciendo. Y esas son las que nos alejan del Señor. Y las que no permiten que el Señor tenga completa dominio, digamos, completa autoridad sobre nosotros. Nosotros nos sometemos, pero si me gusta, si no me gusta, si esto sí, si se me dan las cosas. Y a veces uno le pone muchas excusas al Señor, ¿verdad? Y deja cositas que el Señor te ha dicho, mira, quita esto.
Y tú lo has entendido. Y empiezas a hacerlo. Pero quizás dejas una partecita. Y puede ser muy chiquita. Pero esa misma, mira, eso fue solo una familia que fue y montó otra ciudad. Y en poco tiempo ya había una ciudad entera llamada Luz otra vez, que era de los cananeos, que era enemiga del pueblo. Entonces uno dice, ¿por qué ellos no pudieron con la gente? Pues parte fue por la desobediencia, porque no completaron la tarea que el Señor les había mandado. Entonces esto nos sirve a nosotros de señal, ¿verdad? En este versículo dice, pues fue hizo otra igual. Entonces, bueno, más adelante dice Manasés y Efraín, y en el versículo 27, 28 y 29 dice, tampoco Manasés arrojó a los de Betsaé, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac, ni sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo en sus aldeas. El cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel, aquí está el problema, aquí hay un pero, ¿se dieron cuenta? Pero cuando Israel, ¿qué dice allí? Hay 3 palabritas. ¿Qué dice allí? En el 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Y ahí dice, cuando Israel se sintió fuerte. Y esos sentimientos que son pasajeros nos ayudan a tomar malas decisiones, ¿verdad? Él se sintió fuerte, dijo, ay no, ya, mira, ya he conquistado esta parte no, pues yo no creo que me va a hacer tanto daño, ¿no? Entonces se sintió muy fuerte y entonces no los arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba, sino que habitó el cananeo en medio de ellos. Y allí es donde está el problema, cuando se sintió fuerte. Y nosotros podemos, ahí es donde es un error basar nuestras decisiones en sentimientos o basar nuestras creencias en sentimientos. O sea, nosotros debemos estar firmes por lo que es el Señor. Debemos estar firmes en Él, en su palabra, no sentirnos fuertes. Sí, porque cuando nos sentimos, no estamos convencidos. Es más, a veces dicen, no, es que yo no leo la palabra porque no siento deseos de leer la palabra. Pero es que el Señor no te está diciendo si sientes deseos, la lees. No, te está diciendo léela. Y es una orden. Y ahí está la diferencia entre ver los mandatos de Dios en la palabra a lo largo de toda la Biblia y el Nuevo Testamento. Hay muchos mandatos, muchas órdenes. Y nosotros debemos obedecer. No debemos decirle al Señor, hoy me siento bien, hoy no me siento bien. Y decía un predicador, escuché hace poco, que decía, mire, si no tienes deseos de leer la Biblia, léela hasta que te den deseos de leer la Biblia. Entonces, ¿cómo vamos a crecer si Satanás juega mucho con nuestros sentimientos? Y ellos decían, no, pues es que mira, yo me siento fuerte, ¿sí? Y ¿será que el mundo es más inteligente que los creyentes que tienen al Dios sabio? Como para decidir hoy no quiero leer la Biblia, hoy sí la quiero leer, o hoy quiero hacer esto, hoy no quiero ir, hoy me quiero congregar, hoy no. O sea, si nosotros decidimos por nuestros sentimientos, entonces estamos diciendo que Dios no es más sabio, ¿verdad? ¿Será que somos más sabios que Dios? Dios nos está mandando en muchas cosas, ¿verdad? Y lo manda porque Él es sabio. Y si nosotros creemos que Él es sabio y que las órdenes de Dios son absolutas, son provenientes de un Dios sabio, entonces yo debo obedecer, aunque no tenga ganas. ¿Sí? Cuando el Señor dice que no mintamos, es que no mintamos. Es una orden, ¿verdad? Cuando el Señor dice que no seamos envidiosos, que nos perdonemos, eso es una orden. Y a veces no sentimos hacerlo. Y la palabra de Dios está llena de mandatos que quizás van contra nuestra naturaleza todo el tiempo. Y si esperamos a sentirnos, entonces no vamos a obedecer. Pero Dios es sabio y eso es lo que nosotros debemos conocer y saber, que si Él es sabio y Él es Dios y me está mandando algo es por mi bien, además. Entonces, cuidémonos de nuestros sentimientos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Que si, bueno, está bien, los de Manasés y Efraín
se sentían fuertes. Y de hecho, Zabulón en el 30 dice, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. O sea, le pagaba impuestos. O sea, lo dominó un tiempo. Y Aser, dice, tampoco arrojó los que habitaban en toda esa región. Y el 32 dice, y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. El 35 dice, y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres en Ajalón, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Entonces ellos se sentían fuertes y lo hicieron tributario, es decir, hicieron que ellos pagaran impuestos por seguir vivos. ¿Pero qué había dicho Dios? Que los acabaran, ¿verdad? Que A lo todos. destruyeron. Exacto. Y tristemente, pues para la sociedad de hoy en día que dice, ¿por qué Dios es tan malo que manda a matar a todos? Pero es que le dijo incluso a todos, a los niños, a todos, todos, todos. ¿Por qué? Porque ellos iban a contaminar a su pueblo. Es interesante ver estos días, estábamos viendo cómo José llega a Egipto, Jacob llega a Egipto cuando José estaba de gobernador y ellos no podían estar con los pastores de ovejas. Entonces les da una región lejana y les dice, miren, si les preguntan algo, ustedes les dicen que son pastores, porque los egipcios no pueden estar con los pastores. Y así se mantuvieron puros en una región nada más. Es algo muy interesante. Pero en Egipto no se contaminaron. Pero allá, que había más pueblos ahí como ahí metidos entre todos, allá sí se contaminaron. Entonces ellos no obedecieron a Dios, ellos prefirieron como decidir ellos qué hacían y no arrojaron a los pueblos que estaban alrededor y los hicieron tributarios. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿y será que sus hijos se sentían también fuertes como para seguirlos tributando? ¿Cuántas generaciones pasaría hasta que los conquistaran esos mismos pueblos? Seguramente vamos a ver a lo largo de este libro que hay muchos de esos pueblos que no los arrojaron, que se vinieron contra ellos y los oprimieron, les quitaban la comida, bueno, hicieron muchas cosas, ¿verdad? Eran enemigos del pueblo de Dios. Y todo empezó porque ellos se sintieron fuertes y entonces el enemigo ganó terreno sobre ellos. Dan es un caso aparte, que primero ellos vieron los carros cerrados y vieron, no, de aquí no los va a sacar nadie. Entonces ustedes ven, Dan está aquí, en la zona amarillita. Ese fue el territorio que les dio Dios a través de Josué. Pero ellos de ahí, como no pudieron conquistar a nada de allá, y era muy pequeño su territorio, entonces ellos cogieron y se fueron por acá al norte. Y entonces Dan después se ubicó al norte, encima del mar de Galilea hay otro lago pequeño y encima hubo una región de Dan y Dan allá sí pudo conquistar algunos pueblos que fueron como no tenían murallas y cosas así, entonces allá fueron a conquistar una zona. Entonces Dan por eso es que se traslada. Si ustedes ven en algunos mapas sale aquí abajito y en otros lados sale de arriba y es por eso. Porque Dan no pudo conquistar y dijo, no, mira, estos están muy armados, entonces mejor me voy corriendo y se fueron por allá arriba. Por eso es que dice en el versículo 35 que la casa de José, o sea, los de Efraín y Manasés que están alrededor, ellos tomaron ese territorio y en otros mapas aparece esta parte como, creo que es de Efraín, entonces son los hijos de José. Ellos también cobraron fuerzas y se sintieron bien y lo hicieron tributario. Y bueno, es interesante ver cómo empiezan bien y el mismo capítulo menciona varias cosas que estuvieron bien al principio y después poco a poco fueron estando no tan bien, ¿verdad? Como el no conquistar la zona que Dios les había dado. O sea, cuando Josué termina su vida, él les dice, bueno, váyanse cada uno a su lugar y conquisten su zona. Cada uno les dio delimitado y les dijo, vayan a conquistar. Y entonces varios lo hicieron. Judá sobre todo hizo algunas conquistas, no todo,
no conquistó todo, eso lo vamos a ver más adelante, pero sí conquistó algo. Y eso fue, creo que fue el único que sí conquistó algo, porque los demás empezaron a tributar, hacían el juego este de cambiar, pues perdonaba la vida a una familia, entonces esa familia fue y montó otro pueblo igual, entonces pues, quedaron igual. Y lo que más se repite es que se sintieron fuertes y tributaron al pueblo. Entonces, esto me recuerda pues nuestra propia vida espiritual. También la de nuestros hijos, ¿verdad? Porque si ellos perdonaron, sus hijos lo pagaron, ¿verdad? Sus hijos pagaron las decisiones de ellos. Aquí hay un mapa que no lo vamos a ver a detalle ahorita, pero aquí en cuadraditos blancos están los diferentes jueces que vamos a ver a partir del capítulo 3. Y si ven, aquí en esta zona no conquistaron todo el territorio, aquí tampoco, aquí tampoco. Entonces, en medio de todo, los jueces se levantaron en diferentes zonas en las que habían quedado personas tributadas que al final se habían levantado contra el pueblo de Dios, contra los hijos de los que se sintieron fuertes. Entonces, yo creo que esto también es bonito verlo y pensar en nuestros hijos. Hoy en día, pues a mí me asusta, ¿no? Cómo va el mundo de rápido y cómo está tragándose a nuestros hijos, ¿verdad? Literalmente, o sea, los engaña, los distrae, y se los está. Y entonces nuestras distracciones o nuestros sentimientos pueden hacer que nuestros hijos paguen las consecuencias. Yo sé que es muy conocido lo de la mamá mala, ¿no? Mi mamá era mala porque me pegaba, era mala porque no me dejaba salir, era mala porque me ponía límites y era mala por esto, ¿verdad? Sí lo he escuchado ahí como un poema de la mamá mala, pero que esa mamá sabía lo que quería. Esa mamá tenía un objetivo con sus hijos. Esa mamá sabía que había lugares que no debía uno ir. Y si nosotros actuamos con convicción y no con sentimientos, las decisiones son a largo plazo más duraderas. Y yo a mis hijos les digo muchas veces, y es difícil, están ahorita en la adolescencia y preadolescencia, eso es complicado. Pero yo les digo, pues mira, yo prefiero ser la mala y no dejarte hacer esto, o ponerte límites en esto, y que luego más adelante me lo agradezcas. Y no digas, mi mamá me deja hacer todo y al final. Entonces, las que tienen hijos pequeños, sobre todo, las animo que desde el inicio pongan límites. Y prefiero ser, digamos, del lado más conservador, pero criar a los hijos con convicciones y no por sentimientos. Porque al final, si vemos aquí, criar a los hijos o hacer las cosas por sentimientos, a nuestra siguiente generación o a nuestras siguientes generaciones les pasan las cosas, mejor dicho, ellos quedan con las consecuencias. Entonces, yo creo que es un llamado de atención también a nosotros. Como dice la palabra, que todo lo que se escribió es para nuestra enseñanza. Y ver esas cositas que hay en nosotros, que nosotros las hacemos tributarias. Es decir, págame impuesto un tiempo y ahí te dejo ahí apagadito. Y en un momento de decadencia, esas cosas toman fuerza y nos dominan, nos hacen pecar, nos alejan del Señor, nos quitan las ganas de leer la palabra. Y yo de verdad a veces lucho con las ganas de leer la Biblia y a veces uno se tiene que retar. Por eso les pongo el reto de leer la Biblia en un año para que ese reto nos haga leer la Biblia aunque no tengamos ganas. Porque como les decía, si hacemos las cosas porque tenemos ganas o no, pues probablemente nuestra pereza gana. Es que hasta la Biblia lo dice, ¿no? Entonces, las invito, hermanas, de verdad que pongamos intención a las cosas, que no dejemos esos pecaditos que estén ahí tributarios, que nosotros nos sentimos fuertes en este momento y entonces vamos a dejarlo ahí. O lo dejamos pasar un tiempo y pues ya veré después qué hago con esto. El Señor dice esto, pero entonces la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Y es justamente la parábola de las dos casas, ¿no? Y la que está sobre la arena y la que está sobre la roca. Y dice, el que oye la palabra y la hace es como el que edificó su casa en la roca.
Dice, y el que oye y no la hace es como el que edificó su casa en la arena. Entonces, que el Señor nos ayude a permitir que la palabra de Dios nos instruya, nos cambie, nos corrija. Yo sé que somos mujeres necias, como las mujeres somos un poco más cabezonas, ¿verdad? Y nos cuesta reconocer las cosas que hacemos mal, pero que el Señor nos ayude adelante de cambiar esas cosas que están ahí, haciendo que las tenemos tributadas, ¿verdad? Y nos ayude a cambiarlas, que nos ayude a corregir y que busquemos de Él cada día, de verdad, hermanas. No podemos cambiar solas. Nuestra naturaleza humana, como decíamos antes, no es suficientemente fuerte como para hacer las cosas por nosotras. Necesitamos todos los días al Señor. Necesitamos todos los días de su palabra. Y aunque sea, empiecen a leer la Biblia de a poquitos, por rutina, pero háganlo todos los días. Y busquen, aunque sea un versículo que les diga algo. O sea, Proverbios, leemos Proverbios a principio de año. Aunque sea un versículo que nos diga algo, que nos haga cambiar algo, que nos dé un consejo, permitámosle a la palabra cambiarnos y corregirnos, porque esas cositas pequeñitas que vamos dejando son las que luego se hacen más grandes y nos destruyen, nos alejan del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude, de verdad, de corazón, que el Señor nos ayude a buscarle todos los días. Aquí tenemos un mal ejemplo, un bueno y un mal ejemplo, y para que podamos pues aprender y corregir. Todavía estamos a tiempo, todos los días estamos a tiempo, pero hoy es el día que espera que el Señor nos ayude. Y pidámosle a Él que nos ayude y oremos unos por otros, oremos por nuestros líderes, porque ellos también tienen esa misma necesidad de leer la Biblia, aunque no les dé ganas, ¿no? A veces no les da ganas de estudiar y a veces solo, ay, este sermón ya lo tengo, ay, mira, aquí lo tengo hace como 5 años que lo prediqué y otra vez, ya está bien. Y pues puede ser que sí, pero no, esa no es la actitud y esas son las cosas que tributamos a veces y las dejamos ahí escondiditas. Y cuando es uno, después son 2, después son 3 y así va. Entonces oremos mucho también por los hermanos y por todo tipo de líderes, ¿verdad? Que el Señor, sobre todo en nuestras iglesias, que el Señor nos ayude a todos a buscarle todos los días y a permitirle cambiarnos, ¿verdad? Amén. Gracias, Cris. Sí, es de este capítulo vemos que cuando Judá buscó alianza con Simeón, ellos pudieron ser fuertes siendo juntos, ¿cierto? Pudieron conquistar, no como los otros ejemplos que vemos que prefirieron dejar los tributarios ahí y no esforzarse en obedecer. Y a ver, recordar nosotras que tampoco estamos solas. En el Señor somos fuertes primeramente y también tenemos una asamblea, una congregación, unas hermanas y hermanos con los cuales también podemos apoyarnos en nuestras debilidades también, con quienes podemos apoyarnos en oración, en un consejo, porque a veces nos vemos sin salida, ¿cierto? El desánimo que nos llega. Entonces el Señor también habla, nos puede hablar a través de su palabra, pero también a través de esos hermanos o hermanas que el Señor también le ha dado de su sabiduría para animarnos y ayudarnos a nosotras. Entonces no estamos solas, el Señor está con nosotras y tenemos una familia en la fe que también está con nosotras. Si alguien más tiene algo para compartir, apuntar del estudio que le llamó la atención, bien pueda. Y así como estos dos se unieron y se hicieron fuertes y pudieron lograr la conquista, así nosotras también podemos. Se le apagó el micrófono, Claudita. No, que así nosotras también debemos estar unidas, ¿sí? Fortalecernos unas con otras, como hicieron ellos dos.
y conquistaron, recibieron la victoria. ¿Sí? Debemos estar unidos en oración, estar unidas en el mismo sentido, servir, amar al Señor, leer su palabra. Si nos unimos, nos hacemos más fuertes. Invito, hermanitas, a que nos hagamos cada vez más. La palabra que usó Ana Cristina en las diapositivas dice de juegos. A veces queremos jugar con fuego, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra de eso? Que no pretenderemos salir sin quemarnos. A veces jugamos con esas cositas que dejamos en nuestras vidas. Jugamos con la tentación, jugamos con el enemigo, porque nos creemos fuertes, más vivas, ¿cierto? Somos más vivas que él. Y mentiras, nosotras realmente somos débiles y podemos caer fácilmente en esas cositas que dejamos ahí en nuestras vidas. Entonces, no juguemos con fuego. Qué bendición poder abrir y estudiar la palabra sistemáticamente como lo hemos venido haciendo para crecer y tener más conocimiento de nuestro Dios. Gracias, Ana Cristina, por el mensaje que el Señor ha colocado en su corazón para compartirlo. Bueno, si no hay más opiniones, entonces les tenemos algunos anuncios muy importantes. Como ustedes saben, veníamos orando la una por la otra el año pasado. Este año queremos hacerlo, yo creo que por varios años, ¿cierto? Este año lo queremos hacer diferente. Vemos, como vimos también en el estudio, la necesidad de orar, no solamente los unos por los otros, sino, por ejemplo, por los ancianos, por las ancianas, por líderes y evangelistas, por los esposos, por las esposas, por los hijos, por nuestros familiares. Entonces la propuesta está, y Claudita ya colgó el cartelito, que mañana también aparecerá o de pronto más tarde. La propuesta está de empezar juntas esta semana a orar por nuestros ancianos. Entonces, el objetivo, bueno, aparte de los otros motivos de oración que tenemos, pero nos vamos a enfatizar a orar por nuestros ancianos de las diferentes asambleas. Y si alguna tiene de pronto los nombres, lo puede mandar por el grupo de juntas y nosotros con mucho gusto estaremos orando por los ancianos de las diferentes asambleas. Y cada semana vamos colocando el cartelito de la tarea de orar por cada uno de los líderes, por así decirlo, o las necesidades que tenemos en nuestras asambleas. Otra semana va a ser también por los enfermos y así sucesivamente. Si otra hermana piensa en otra necesidad, la puede comunicar también a través del grupo y la tenemos en cuenta. Entonces, hermanita, qué bendición que podemos apoyarnos a través de la oración los unos por los otros y también apoyar a nuestros ancianos, a nuestros líderes por la conversión de alma, también por la predicación del evangelio, para que cada día sea más efectiva y haya fruto para la gloria y honra del Señor. Gracias, hermanos. Sí, gracias, Melvita. Es una invitación que queremos hacer también